Bueno, me encuentro con don Gastón de Meservil, que me concedió muy amablemente una entrevista. Don Gastón es autor de este libro que tengo por acá, se llama Ejes de la Salud Mental. Es un excelente libro, lo recomiendo, sobre los procesos de autoestima, dar y recibir afecto y adaptación al estrés, que es el tema que vamos a conversar. ¿Cómo está, don Gastón? Muy bien, es un gusto, Jorge, volvernos a reunir con un antiguo alumno de orientación. Somos colegas orientadores psicológicos. Exactamente, exactamente. Se me adelantó don Gastón. Don Gastón es catedrático ya pensionado de la Universidad de Costa Rica en el área de orientación y también de psicología, ¿verdad? Don Así Gastón, yo quería eh, conversar con usted un momento porque esta situación del COVID-19 nos agarró desprevenidos, ¿verdad? Es una situación que la gente no tenía prevista que iba a suceder, ¿verdad? Y no teníamos previstas todas estas situaciones que nos recomienda el Ministerio de Salud del aislamiento social. Ahora se suspendió o se pasó a modalidad virtual el tema educativo. Entonces, fue un cambio muy radical en nuestra rutina y eso, por supuesto, que puede influir un poco en el grado de estrés que las personas tengan, ¿verdad? es. Lo importante en el tema del estrés, y todos experimentamos estrés, es que el problema no es tanto el estrés, sino la capacidad que tengamos de adaptarnos a esos estreses o la falta de capacidad que hace que nos estresemos más porque no nos estamos pudiendo adaptar. El énfasis tiene que ser todo el tiempo en qué hacemos para adaptarnos mejor. Cuando nos adaptamos, el estrés negativo hasta puede convertirse en un estrés positivo, que nos inspira, que nos motiva a hacer cosas. Cuando no nos adaptamos es cuando vamos entrando en mucha ansiedad, en sentirnos mal de estar encerrados, en angustia, en depresión. Entonces la clave es cómo podemos adaptarnos mejor. Y ahí pueden haber consejos desde los más prácticos, desde seguir haciendo ejercicio para tener una buena salud física y alimentarnos bien, hasta tener una rutina balanceada estando en la casa, bien equilibrada, donde a ratos hacemos cosas que son deberes y otros ratos hacemos cosas que son pasatiempos. A ratos Claro. estamos solos, a ratos buscamos algún tipo de dinámica para compartir con las personas de nuestra familia. Si vivimos una situación bien equilibrada, nuestra capacidad de adaptación a los estreses que provoca esta crisis serán mejores. Claro. Y don Gastón, justamente sobre eso, para las personas que se puedan estar sintiendo de alguna forma estresadas o con algún nivel de angustia, se podría decir que es completamente normal estar experimentando cierto grado de estrés. El tema está en cómo nos adaptamos a eso que estamos sintiendo, como usted dice. Exactamente, es lo normal. Todos estamos a ratos sintiéndonos atemorizados de la pandemia, con sentimientos de mucha ansiedad e incertidumbre de cómo se van a ir desarrollando las cosas, temor de que personas queridas puedan enfermarse o sufrir. Hay tantas cosas que tienden a afectarnos y no sería algo humano no reaccionar de esa manera. Pero lo importante es no quedarnos en esos sentimientos, esas emociones dolorosas o difíciles, sino buscar formas de poderlas procesar para irnos adaptando mejor a cada una de esas situaciones. Claro. Don Gastón, ¿cómo puede, tal vez, digamos, tenemos un público ahorita que va tal vez desde los 15 años hasta padres de familia que pueden llegar a unos 60 años? Eh, ¿Cómo puede hacer una persona para aumentar su capacidad de adaptación a este tipo de circunstancias? Hay tres tipos de estrategias que sugieren mucho los especialistas en el campo del estrés.
y que precisamente como antiguo alumno comentamos hace unos minutos antes de entrar en grabación que las recordabas bien de cuando tuviste tus clases conmigo. Tienen que ver con objetivar el estrés, controlar el estrés e interpretar el estrés. Voy a darle unos minutos a la primera y ya para la segunda me la puedes hacer en forma de pregunta. Objetivar el estrés quiere decir que cuando estamos con estrés negativo, la tendencia humana es a desproporcionar las cosas, a verlas más grandes de lo que son. Y mientras más grandes vemos las cosas, más apabullados nos sentimos por ellas. Entonces, en lugar de reaccionar de una manera que nos invite a enfrentarlas, lo que hacemos, según un especialista en este tema, ella se llama Beatriz Wright, es sucumbir. Sucumbir es como darnos por vencidos, como rendirnos, sentir aquí ya todo se acabó, no se puede hacer nada. Y esa es una actitud comprensible, pero no es conveniente. Hay que decir, vamos a enfrentarlo, poco a poco. Conforme vamos enfrentando, se desarrollan precisamente recursos de adaptación. Y con esos recursos de adaptación vamos manejando mejor las cosas. A veces el recurso de adaptación es poder desahogarse un poquito contándole a otras personas lo que sentimos, a veces pidiendo apoyo de otras personas, a veces es desarrollando algo, una estrategia que antes no se me había ocurrido. Y conforme uno se concentra en enfrentar, no en sucumbir, ahí es donde empezamos a objetivar las cosas, a ponerlas en perspectiva, a no hacerlas más grandes de lo que son. Cuando vemos las cosas con una perspectiva más realista, es más fácil que nos adaptemos a ellas. Claro. Y es que sí, tenemos una tendencia a exagerar un poco las cosas, ¿verdad? Eh, de hecho, por ejemplo, en el caso de los estudiantes en particular, ellos pasaron de recibir clases normalmente a recibir diferentes asignaciones en línea y tal vez de repente son 10 o 11 asignaciones y pueden sentir que es demasiado, ¿verdad? Cuando realmente si uno lo ve de forma objetiva y se organiza, se hace un horario, ahí podría asignar un espacio para cumplir con cada una y no verlo como algo desproporcionado, ¿verdad? Y eso nos lleva a la segunda estrategia, que es controlar. Lo primero es no ver más grandes las cosas de lo que son, pero lo segundo es no sentirse tan impotente como que yo no puedo hacer nada. Cuando uno deja de sucumbir y decide, no, voy a hacerlo, voy a ver cómo me la juego, ahí empieza a ver qué controla, qué puede hacer y desarrolla algún tipo de estrategias para hacer lo que yo pueda. Lo peor que tenemos a veces es sentir que no podemos hacer nada. Ujú. Y siempre se puede hacer algo, aunque sea pedir ayuda, aunque sea expresar lo que se está sintiendo, ya eso es empezar a hacer algo. Y cada quien de nosotros tiene que concentrarse no tanto en lo que le está afectando, como en qué se puede hacer para enfrentarlo mejor. Claro, ¿Cómo me desarrollo algún tipo de estrategia que me ayude a solucionarlo? Dicen que los problemas en cierta forma no existen. Lo que existen son situaciones para las que no hemos encontrado una solución apropiada. Si ujú, nos quedamos solo pensando en el problema, nos paralizamos y no controlamos el estrés, no hacemos nada. Mientras que si nos concentramos no tanto en el problema, sino qué he hecho que todavía no soluciona esto, qué podría hacer que empiece a solucionar de alguna manera esta situación. Ahí es donde se empieza a controlar el estrés, porque lo poquito que se haga ya es mejor que no hacer nada. claro. Y justamente en esta situación, don Gastón, en la que hay tantas cosas que las personas no controlan, ¿verdad? Que están fuera de su capacidad de control. Por ejemplo, no podemos controlar
lo que sucede en el país, no podemos controlar el tema de las enfermedades, no podemos controlar lo que pase a nivel económico. Creo que es posible que nos sintamos un poco abrumados por esta cantidad de cosas que se escapan de nuestro control, pero lo que hay que cambiar es de enfoque, ¿verdad? No ver hacia estas circunstancias, sino ver con qué cuento yo y qué puedo hacer yo al respecto, con respecto a mi situación en particular. Sí, eso es exactamente lo que nos ayuda en esta segunda estrategia de controlar, ver qué puedo hacer yo y combinándolo con objetivar, no hacerlo más grande todavía de la cuenta. Claro. Eh, Nos lleva, sin embargo, a la tercera estrategia, que es cuando en realidad no puedo hacer nada y cuando la situación es suficientemente grave como para que uno diga, es que no es que la estoy desproporcionando, es que la situación en realidad es muy grave. Entonces, cuando ya no puedo eh, poner más en perspectiva y cuando ya no puedo controlar y hacer yo más cosas, ahí entra la tercera estrategia, que es la de interpretar valorativamente lo que está pasando. Interpretar valorativamente quiere decir que así como los primeros dos enemigos, el de objetivar era sentir que todo está desproporcionado. El de controlar era decir que soy impotente, no puedo hacer nada. En interpretar es sentir que esto es absurdo, que esto no tiene ningún sentido, que no tiene por qué pasar. Ujú. Y cualquier circunstancia que nos pase, por dolorosa, por adversa, por trágica que pueda ser, a veces se le puede encontrar cierto sentido profundizando en qué valores tiene esta situación que estamos viviendo, por negativa que sea. Por ejemplo, estamos descubriendo valores de solidaridad Claro. que sin esta situación no los estaríamos experimentando. Y a veces, por ejemplo, al estar encerrados en la casa, estamos redescubriendo eh, costumbres familiares, capacidad de comunicarnos en familia, de valorarnos unos a otros al estar juntos. Ya solo empezarle a encontrar cierto sentido aún a lo malo que nos está ocurriendo hace que asimilemos mejor los estreses. Lo peor del estrés negativo es sentir que es absurdo, que no tiene ningún sentido y que por lo tanto yo no lo puedo asimilar, ni lo voy a asimilar. Los seres humanos tenemos una enorme capacidad de asimilación y pasa por estas tres grandes estrategias. Cómo no desproporcionar las cosas, sino ponerlas en perspectiva. Cómo no sentirnos impotentes, sino decir qué se puede hacer y concentrarse en lo que se puede hacer. Y finalmente, aun cuando la situación es muy grave y cuando no se puede hacer nada, se puede adoptar una actitud de interpretar, encontrándole valor a lo que pasa por los valores escondidos que a veces se descubren aún en las situaciones más negativas. Y cuando encontramos cierto sentido, las personas creyentes lo pueden encontrar en la oración, en abrirse a que Dios sea quien nos ayude más allá de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sino Por que supuesto. sea Dios quien nos da la fortaleza para enfrentar. Eso hace que entonces empecemos a asimilar mejor el estrés. Claro. A ver qué nos quiere enseñar con esta situación, ¿verdad? Exactamente. ¿O qué quiere Pareciera esta que, situación que sacar de nosotros? pareciera que el mundo entero está teniendo que aprender cosas importantes de lo que no veníamos haciendo bien y que se puede hacer mejor precisamente a través de este tiempo tan crítico. Los psicólogos también decimos, y como buenos orientadores tenemos que ponerlo en práctica, que a menudo las crisis son las que van desarrollando más madurez en nosotros y que si vamos enfrentando bien la crisis, al salir de la crisis estamos más fuertes que si no hubiera habido crisis. Claro. Hay una oración que yo tengo en la pared de la sala de espera de mi consultorio que dice, no pidas una vida fácil, pide ser una persona fuerte, porque la vida fácil a nadie se le garantiza y en un tiempo como estos, más bien lo que estamos es viviendo las durezas de una pandemia, pero quizás vamos a salir más fuertes si enfrentamos bien este tiempo tan
tan duro para toda la humanidad. Por supuesto. Don Gastón, que si hiciéramos un paralelo con los músculos, ¿verdad? Y con un atleta normalmente se ejercita para alguna tarea de mucha exigencia. Puede ser, por ejemplo, correr una maratón, pero esta situación nos está haciendo desarrollar músculos emocionales. Exacto, que no veníamos acondicionando, que no veníamos ejercitando y vamos a salir más fuertes en eso. Quien ha entrenado bien para una maratón, aunque sea muy cansada la maratón, hasta la disfruta, porque la siente como un reto, que lo motiva, que lo vigoriza. Entonces tenemos que darnos ánimo unos a otros. En ese sentido, aunque estemos recluidos cada quien en su casa y Dios en la de todos, Exacto. podemos darnos ánimo y estar unidos en este esfuerzo común por enfrentar bien esta situación tan crítica. Claro. Don Gastón, finalmente a mí no se me olvida de sus lecciones y fue algo que disfruté mucho, que usted le daba mucha importancia al tema de los pasatiempos para lo que es afrontar los estreses diarios, ¿verdad? La importancia de tener actividades que nos enriquezcan y a las que les dedicamos tiempo porque nos gustan. ¿Usted nos podría hablar un poquito más sobre el tema de los pasatiempos? Y tal vez lo voy a enmarcar en una respuesta que dio una vez el famosísimo psicólogo Sigmund Freud, cuando ya era un hombre mayor. Una vez le preguntaron en una entrevista que más allá de las teorías tan complejas que él había desarrollado y los libros tan profundos que había escrito, ¿qué sería una manera sencilla de responder a qué es lo que las personas realmente necesitan en la vida? Y él respondió con tres verbos. Dijo que las personas necesitan jugar, amar y trabajar. A veces nos concentramos demasiado en trabajar Claro. y hay que seguir trabajando. Incluso si estamos en nuestras casas, podemos trabajar a distancia, el teletrabajo, o podemos hacer asignaciones o cumplir con ciertos deberes que son importantes siempre. Por supuesto que hay que amar y ahí es donde nos cuidamos unos a otros. En este tiempo de la pandemia están dando un ejemplo tan maravilloso la gente que trabaja en el campo de la salud y tantos otros en las calles de distintas maneras, porque están amando, están sirviendo. Pero también hay que tener pequeños espacios para lo que los niños llaman jugar y que los adultos quiere decir disfrutar de un pasatiempo, de un partido de fútbol. Ahora que ya no se ven en vivo, nos están pasando los antiguos que fueron partidos buenos. Claro. A los que les gusta el fútbol, a quien le gusta el arte puede tocar guitarra, escribir poesía, pintar. Hay tantas cosas que se pueden hacer que nos ayudan. Y yo te envié, y puedes reenviarlo a quien quieras ahí del colegio, del COBAO, sean estudiantes o sean familias, padres de familia, unas dinámicas para conversar en familia ahora que tenemos más tiempo para estar juntos. Y es como elegir ciertos temas que son muy sencillos, porque no hay nadie que no los viva de una manera o de otra, y además de eso son entretenidos o son interesantes o aprendemos incluso algo de nosotros que nunca se habla de esas cosas y Claro. podemos enriquecernos aprovechando como un buen pasatiempo y como jugar un poco. A mí siempre me han gustado mucho la fotografía y aún en internet me gusta mucho editar imágenes y cuando mi esposa me pregunta que qué voy a hacer en un tiempo libre, yo le digo voy a jugar con fotos, porque para mí es como un juego y eso me distrae. Mi mundo es muy las palabras. Soy profesor, soy escritor de libros, trabajo en dirigiendo grupos y siempre hablando, escuchando. Pero cuando ya juego con imágenes, para mí es como que me salí del mundo del trabajo e incluso un poco del mundo del amor y del apoyo interpersonal con otras personas cercanas y me entretengo y eso me renueva las fuerzas y hace como que, sí, que me divierta por un rato para poder seguir dando en el trabajo y en el amor a otros. Excelente, entonces tenemos que darnos ese permiso, ¿verdad, don Gastón? Es un buen permiso
Todos seguimos siendo niños en el corazón y siempre tiene que haber ciertos espacios para jugar, a veces solos, pero a veces jugar con las personas más cercanas que nos acompañan también en ese tipo de juego, como en esa dinámica de conversación que te estoy enviando para que la compartas. De hecho, me gustaría leer, digamos, algunas de los temas sugeridos, porque la dinámica de conversación es que las familias se reúnan y conversen sobre algunos temas que muchas veces no conversamos. Por ejemplo, un recuerdo bonito de la infancia o la juventud, una meta importante que puede realizar en la vida, eh, un paseo o un viaje inolvidable, un susto que experimentó alguna vez, algo ridículo que viví y que ahora me puedo reír al contarlo, ¿verdad? Y me gusta mucho la dinámica, ahí siguen los temas que luego voy a compartir con las personas, pero también esto nos lleva a conectarnos un poquito más, como se hacía antes, cuando no teníamos también tantos distractores tecnológicos. Y es una lástima que si estamos en casa, la familia esté siempre conectada a medios tecnológicos y no conectados entre ellos también, ¿verdad? Sí, en la antigüedad, por siglos, en que no había ni radio, ni televisión, ni internet, etcétera, la gente después de cenar en las noches lo que hacía era tertulia, era conversar desde cosas interesantes que habían pasado en el día o que estaban pasando en el país o en la familia, hasta anécdotas, cuentos de sustos, situaciones graciosas que le pasan a la gente. Y de ahí salen muchos de esos temas. Algunos son más profundos porque enseñan lecciones de vida y otros son más como para gozar en compañía. Exacto. Don Gastón, algunas palabras finales que le gustaría compartir con alguna persona que en este momento se sienta un poco desesperanzada por toda esta situación. Y yo quisiera que cada una de las personas que estamos en ciertos momentos experimentando desazón, emociones duras, no nos sintamos solos, estamos todos en lo mismo. Eh, ahora en la eh, situación en la que el Papa el viernes anterior envió un mensaje a toda la humanidad, en lo que se estaba centrando era que estamos todos en la misma barca y que por eso no tenemos que sentirnos solos, podemos acompañarnos. Y cuando las personas son personas creyentes, también pueden pensar que el Señor Jesús que vivió entre nosotros porque vino a visitarnos siendo Dios y se hizo humano, después de morir también resucitó y Él sí está vivo. Y como está vivo, está consciente de lo que nos pasa y está ahí en la barca y está dispuesto a responder a nuestra oración, a nuestras necesidades y que nos dice que no tengamos temor porque Él está con nosotros. Amén, así es. Muchas gracias, don Gastón, por compartir este rato con nosotros y muchas gracias a ustedes que están viendo el video. Esperamos que lo disfruten y puedan tomar estos sabios consejos para pasar por esta situación que sabemos que pasará, pero tenemos que salir fortalecidos, que salgamos diferentes, pero para bien de esta situación en particular. Muchas gracias, don Gastón. Muy bien, saludos y bendiciones a todos.